nombre de Sayula es del idioma náhuatl, ¿verdad? O sea que en el náhuatl quiere decir lugar donde abundan las moscas, ¿verdad? Hay quien pensaba que no era así, inclusive un arqueólogo amigo mío, Otto Chandube, me decía que qué nombre tan curioso. Pues sí, curioso, pero... Y luego me decían, ¿no será donde abundan los moscos? Mira, no, ya vi. Mosca es sayoli, es la palabra náhuatl, mosca. Y para mosco es moyotl, así es que no puede ser una confusión, ¿verdad? Era lugar de moscas, ya ves que hay mucha mosca aquí. Don Severo, pues fue una gran luminaria, un hombre sumamente inteligente, ¿verdad? De gran inteligencia, ¿verdad? Cuando vino el general Ramón Corona a visitar aquí Sayula, siendo gobernador, eligieron a don Severo para que él le diera la bienvenida y hablara como un examen. Y el general Corona se quedó encantado de la sabiduría del niño, ¿verdad? Y entonces les mandó decir a los papás que si le permitían llevarse al niño a Guadalajara, que porque ese niño tenía que llegar a ser algo grande, ¿verdad? Y necesitaban que estudiara, que fuera científico. Pero los papás dijeron que no, que era muy niño, tenía 6 años, creo. Y se fue para Guadalajara y allá en el seminario también tenían su equipo. Y ya comenzó a él allá a mandar tarjetas con la predicción del tiempo. Y decía, llegaban a las presidencias municipales de todos los pueblos de Jalisco. Y no nomás de Jalisco, de Guanajuato y Michoacán, todos lo pedían porque sabían muy bien. Cuando decía va a llover, llovía, ¿verdad? Y cuando decía va a ser escaso en agua, era escaso en agua. Hasta le sacan el cuento, no es cuento, yo creo que sí es cierto, que salía de su casa y los vecinos estaban listos a ver cómo salía. Si salía con un paraguas era que iba a llover, y si salía sin paraguas era que no iba a llover. Juan Rulfo, o sea, todos sabemos lo que fue, ¿verdad? Un gran escritor, ¿verdad? No solo a nivel nacional, sino mundial, ¿verdad? Su obra está en 72 idiomas y dialectos en todo el mundo, ¿verdad? Los dialectos son de aquí, de México. Son 3 o 4 de los indígenas, Chiapas y de varias partes, ¿verdad? Y en todas partes, en Europa, en todo, los adoraban a América, toda América del Sur, a Perú y a Chile. Y lo que oyeron allá, y yo ya lo sabía, que le llamaban el padre del Rulfo. El padre por su capacidad, por sus novelas, ¿verdad?, tan interesantes y tan favorables, o no favorables, sino realzando, digamos, como que habló en nombre de los pobres. Y dicen que hablar en nombre de los pobres de una parte, como México, es hablar de los pobres de todo el mundo, porque todos más o menos tienen los mismos problemas y las mismas necesidades. Salió primero en 1957, me parece, Llano en Llamas, y 2 años después, o 55, y en 57 Pedro Páramo, ¿verdad? Que Juan Rulfo era un perfeccionista, ¿verdad? Pedro Páramo lo tuvo en la cabeza muchos años, pero nunca lo escribía. Lo fue escribiendo poco a poquito durante muchos años, ¿verdad? Perfeccionándolo, hasta que salió una obra maestra.
aquí precisamente Sayula es un pueblo que desde hace muchos siglos ya se usaba, que hacían el cuchillo. Yo no sé ni por qué, pero cada pueblo tiene su especialidad. Aquí a Sayula le tocó la herrería, el hierro forjado. Aquí hubo siempre buenos forjadores en metales. Yo empecé en la metalistería cuando tenía yo más o menos 9, 10 años. Yo fui a la escuela a la edad de 12 años, entonces mi tío Salvador, que era hermano de mi padre, tenía la herrería, aquí estaba yo con él. Entonces yo jugaba, ¿verdad?, calentando fierritos, ¿verdad? A los 10 años, ¿verdad?, ya sabía hacer algunas cositas por ahí. A los 11 años ya hacía cuchillitos, daguitas, ¿verdad?, digo, pequeños, ¿verdad?, pero ya había quien me los comprara, ¿verdad? Así fue como empecé. Entonces el cuchillo lo empecé a hacer ya dedicado a los cuchillos en 1970, 69, 70 por ahí. Me dediqué a hacer cuchillo. Yo fui el primero en hacer cuchillos de monte y cuchillo de tablajero, pero ya en acero inoxidable. Aquí se hacía mucho cuchillo, pero todo era de metal que se oxidaba, ¿verdad? Y yo fui ya el que renové eso. Estamos buscando la perfección, estamos buscando cada día, no creemos, ¿verdad?, que allí ya llegamos hasta ahí. No, todavía podemos dar más. Bueno, es que al principio del siglo pasado, mi abuelo, él era un trabajador, y entonces le nació la idea por su bisabuela, o más bien su suegra de él, empezó a decirle que por qué no, que había un dulce de esta manera y que podían. Y así le nació la idea y empezó a hacer para empezar a vender. Y tuvo mucha aceptación. Empezó, como pasaba el ferrocarril, se iba al ferrocarril, ahí lo vendía. En el año 54 murió mi abuelo, y de ahí siguió mi papá, un tío, y yo en ese tiempo empecé a ayudarle, que yo tenía 7 años. Y de esa manera me enseñé a trabajar con él. Yo andaba siempre pegado a él, si íbamos a la madera, me iba con él, y siempre a fabricar, a ayudarle, y luego me iba a vender al ferrocarril. Lo que nosotros siempre hemos visto, que un producto, al menos nuestro producto, desde el principio, siempre hemos tratado que sea de calidad, siempre de calidad, y dar buen servicio a las personas. Y se siente pues bonito y ver pues que nuestro producto día con día es más conocido. Nosotros tenemos que trabajar en lo nuestro. Las cajetas y la metalistería son nuestras, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que haga cosas que nos prestigien.